Amigos de Calzada Política, hoy en el estudio, además de nuestro colaborador Ángel Quintanilla, tenemos al doctor Romeo Flores Caballero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. El día de hoy, doctor, pues ya lo habíamos invitado hace tiempo como militante priista de muchos años, de la ola intelectual del PRI, que se ha perdido un poquito, de eso vamos a hablar. Pero ya que pudo usted venir hoy, pues coincide con que tenemos resultados de una elección dominical que fue histórica en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, sobre ese aspecto queríamos hablar con usted, pues sobre todo su impresión general, primero que nada. ¿Sobre las elecciones? Sobre las elecciones del domingo. Pues mira, yo creo que coincido con lo que pensaban muchos, que iba a ser difícil para el PRI, pero no tanto. Iba a ser fácil para Morena, pero no tanto. Y que el PAN iba a repetir su show electoral anterior, excepto que asociado con el PRD podría tal vez tener mejores opciones, desde que los resultados electorales de campañas anteriores probaban muy claramente que sí podría ganar en algunos estados si se aliaba con otro partido, y en este caso fue con el PRD. Lo hicieron en la pasada con éxito en Sinaloa, lo hicieron en Oaxaca, con algún éxito por esa asociación. Y lo volvieron a repetir, más que ahora lo doblaron. O sea, también, pero no tanto, ¿verdad? También, no se imagina usted. También, pero no tanto. Uh-huh. Entonces, la otra cosa que me llama mucho la atención es que, contrariamente a lo que se creía en este tipo de elecciones, que no son las presidenciales, el promedio superara el 50% de presencia en los votos. Normalmente la idea que tenía, espero que tenía el PRI, ya no la tenga, es que si la gente no sale a votar, gana el PRI, por su famoso voto duro. Pues esto prueba de que no es así, de que la gente se coloca por encima de las divisiones que pueda haber, o de las imposiciones, o de las propagandas, o de los métodos tradicionales que tenía el partido para ganar. Después, quiero imaginarme que las elecciones son respuesta a una situación económica, política y social real de la sociedad. Si aquí, por ejemplo, elegimos a un gobernador como rechazo a lo que ofrecía el PRI por la candidatura de una mujer buena y por supuesto popular, pero la forma en que se había manejado el gobernador no daba para que siguiera un priista más, por lo menos no uno, si no fuera de ligas mayores, por decirlo de alguna manera, uh-huh, conocido, arraigado, etc. En lugar de una muy popular como lo era Ivonne. Entonces, aquí pues estamos frente a un rechazo, así como en Nuevo León hubo un rechazo a los Medina por obvias razones. En el país la hubo también en contra de la presidencia de Peña Nieto, en contra de la efectividad de los gobernadores, y sucedió lo que pasa cuando tienes un mal gobierno, que no puedes sobrevivir en la corrupción y la impunidad. Puedes engañar, como decía Lincoln o alguien, puedes engañar al pueblo una vez, pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. No a todos todo el tiempo. Uh-huh. Y aquí pues aguantaron mucho a Fidel en Veracruz. Es demasiado aguantar a Fidel ya. Y a Duarte fue terrible lo que pasaron los veracruzanos con este hombre, que no hizo más que destruir a la sociedad veracruzana. Pero algo parecido sucedió también en Chihuahua. En fin, si hacemos el corte horizontal de las causas que llevaron a los cambios, subyace la corrupción, los malos gobiernos, los abusos, las arbitrariedades,
y la falta de respeto a la sociedad. Digamos, como lo dicen los columnistas con desparpajo, la gente estaba y está harta de la administración federal y estatal. También es curioso que algunos de los cuestionados, más cuestionados, hayan sido elegidos. Yunes no era una hermana de la caridad, ni El es. Yunes del PAN, dices tú. El Yunes del PAN, como tampoco el hijo de Murat. Bueno, yo creo que, si me permites, Ángel, yo creo que el que me sorprende un poquito es precisamente el de Oaxaca, el hijo de Murat. Yo pensé que estaba más fácil que perdiera el PRI en Oaxaca a que perdiera, pues no sé, en Tamaulipas, pero pues no fue así. ¿Tú cómo lo viste? Mira, hay estas elecciones que algunos llaman intermedias, que no lo son, o sea, no existen en nuestro país las elecciones intermedias, pero que son el ensayo, la anticipación de lo que se espera que ocurra en el 18, o sea, con la elección presidencial, era muy importante por varias cosas. Una de ellas es porque el 40% de la población electoral podía acudir a las urnas, o sea, estamos hablando de que es un porcentaje importante, ¿no?, de personas, o sea, por el número de estados. O sea, que estamos hablando de que en 14 estados de la República se estaban efectuando elecciones. En 12 de ellos había cambio de gobernador, había cambio de alcaldes, había cambio de diputados locales. Es decir, eso sí invita a la gente a salir a votar, porque son, digamos, la gobernanza de su pueblo, lo más cercano. Desde el punto de vista de análisis en general, contra lo que algunos piensan, sí se podía ver lo que iba a ocurrir, no sé, y esto desde el punto de vista estratégico habla de que no se manejaron bien los famosos cuartos de guerra dentro de los propios partidos, algunos perdedores, otros ganadores. Porque en el ejemplo de Nuevo León, que es el que conocemos más, antes, en las pasadas elecciones, ya había habido un voto, o sea, contrario. Nuevo León ganó Josefina Vázquez Mota en las pasadas elecciones. Se incrementó el porcentaje de voto insospechado hacia la izquierda en la figura de Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Pero eso también fue igual en Tamaulipas, que es algo que la gente no vio. O sea, las pasadas elecciones fue un voto de castigo. Estás hablando hace 3 años. Estamos hablando de que en 2012 en Tamaulipas hubo elecciones también, y ahí se demostró que la gente estaba votando ya diciendo no me gusta que esto pero una llamada de atención muy clara. Y si nos vamos a Veracruz, exactamente pasó igual. O sea, es decir, y en Oaxaca ya había indicios. En Oaxaca, que es la pregunta que me haces, hay la tendencia a buscar cosas diferentes que generalmente se presentan en coaliciones. Algunas insospechadas, otras un tanto raras, etcétera, pero al final de cuentas volvió a ganar otra coalición en Oaxaca. Sí es cierto, ¿no? O sea, que la figura de Murat debió de haber, el apellido de Murat debió haber costado votos, pero en general la gente anda buscando algo diferente. Y yo termino esta parte con este comentario, porque ahora parece que la gente votó por hartazgo, efectivamente, pero no por ideas, porque del otro lado los partidos políticos y los independientes de partidos políticos no presentaron personas que tuvieran un discurso de idea. O sea, ninguno de los partidos en general. Los independientes, que es un gran fracaso, que hay que verlo desde el punto de vista general. Ese es un tema muy importante. Es un tema aparte, pero desde el punto de vista de los partidos, no fue, digamos, la lucha de ideas. O sea, los ciudadanos en general no podían votar, por ejemplo, por una mezcla entre el PRI, entre el Verde, entre el PANAL, entre el PT, entre el Movimiento Ciudadano, en algunos lados. En otro el PAN con el PT, ¿no? O sea, en otros, en general, el PRD con el PAN. Que también habría que ver qué tanto le estamos achacando a través de algunos medios el triunfo al PAN, porque probablemente si no hubiera tenido esta alianza con el PRD, quizá no hubiera tenido en algunos lados el número de votos que tuvo, y lo que sí es cierto es que si el PRD hubiera ido solo, pues se hubiera probablemente desaparecido del mapa electoral. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de análisis previo, era muy probable que pronosticáramos, decir, sabes que hay que ponernos las pilas, hay que poner buenos candidatos, hay que poner gente que dé un discurso de acuerdo a lo que la gente está esperando, porque este hartazgo se traduce en, ya no quiero que roben,
de todos tipos, o sea, crimen organizado y no, o sea, crimen político, de corrupción. Y por el otro lado, quiero que mejore la economía, que es otro de los grandes temas que tampoco se tocan. La gente votó en muchas partes por el bolsillo. Claro. Y agrego una cosa a Oaxaca. Es que Oaxaca también en la coalición había un mal gobierno. Así es. Entonces, el panorama de los que estaban compitiendo hacia abajo no auguraba grandes cosas. Posiblemente el joven llamó más la atención que los otros. Pero iba a decir yo que a lo mejor ayudó mucho la juventud pues hoy gobernador electo Murat. Pero curiosamente el gran error que se puede atribuir al fracaso del PRI en las elecciones fue el haberse equivocado en la selección de jóvenes candidatos a las gubernaturas que perdieron. Si tú haces un análisis horizontal, te darás cuenta que los jóvenes no garantizan en ninguna forma y dos mujeres, ¿no? Dos mujeres también perdieron, ¿verdad? Y dos mujeres. Además, un poquito impuestas, como a Ivonne en el caso de Aguascalientes. En fin, quería nada más abundar ahí. Y en cuanto a la parte ideológica, eso no existe hace mucho tiempo. Para eso iba mi siguiente pregunta, ya que lo puso Ángel aquí en la mesa, doctor. Usted, yo recuerdo, era del grupo de los ideólogos, les decían, en un momento que había bastantes dentro del PRI a nivel nacional. Y usted siempre fue de los representantes de aquí en Nuevo León, tanto en esa, pues yo creo que en toda esa ola de personas que pues se les consultaba para ver cómo iban, para cuando se hacían los estatutos, cuando se hacían diferentes y se pronunciaban por diferentes leyes. Eso se terminó en el PRI desde hace tiempo, ¿no? O sea, como que se fue hacia un PRI más pragmático para ganar elecciones y no de ideología. Bueno, pragmático es una forma de decirlo. El PRI que defendió, entre comillas, el nacionalismo revolucionario, el PRI de la economía mixta, el PRI del Estado interventor, el PRI del Estado benefactor, el PRI creador de instituciones en favor de obreros y campesinos, ese PRI que en algún momento tenía como marco de referencia ideológica a Keynes, ese PRI es el mismo que dio el viraje hacia lo contrario. Ahí hubo mutación muy curiosa en la que se forzaron los estatutos. Debo decir que en ese momento yo fui nombrado cónsul general de México en Los Ángeles y vi la reacción de la gente. De esas que estamos hablando, el rechazo lo vi en Los Ángeles. Pero en fin, me regreso. Cuando las mismas personas cambian tan abruptamente de ideología, entre comillas también ideología, o no la tenían muy firme, o eran, como tú dices, tan pragmáticos que les valió gorro defender las ideas mínimas que podían de alguna manera reivindicarlos frente a la sociedad. Porque el PRI al que yo me incorporé cuando era joven, como ahora se presume que la juventud es una virtud, pues cuando yo era joven, el PRI era inclinado a la socialdemocracia o la democracia social. Y entonces yo era, por supuesto, muy partidario de la redistribución del ingreso, de la salud universal, de la educación pública, laica y gratuita, en fin, los principios liberales más elementales que conocemos todos. La educación superior gratuita, el seguro social. En la que yo me eduqué, con el Estado que interviene para poner orden, o cuando la iniciativa privada no funciona, pues interviene el Estado y compra empresas o crea empresas. Pues, si no tienes un capital nacional, ni quieren venir, y tienes una omnipresencia de Estados Unidos que está diciendo que no lo hagas, porque el modelo que tenemos es absurdo. No hay un solo presidente de México que no haya tenido la omnipresencia del Departamento de Estado de Estados Unidos presionando para que cambiara el sistema político. Bueno, esto pues, me regreso. Yo pertenecía a este PRI.
este PRI deja de existir. Y entonces la famosa lucha entre izquierda y derecha se desdibujó. Ya no. Entonces, si la izquierda era luchar por este tipo de principios tan elementales en los que todos podríamos coincidir, la educación pública, laica, gratuita, por ejemplo, de pronto, cuando entramos a la globalización después del 80, al neoliberalismo. bueno, entramos a la globalización que tiene como instrumento la globalización la ideología neoliberal o la praxis neoliberal. Entonces empezamos a ver cómo los documentos de Washington, que se identifican como el consenso de Washington, por ser recopilados por este compañero, este consenso empieza a dar algo que Friedman había trabajado desde mucho antes en Europa, hacia el viraje. No podemos permitir que las ideas sociales predominen. Entonces, si tú ves, hay una mutación en los que toman este tipo de decisiones muy interesante. Primero, nuestro enemigo número uno es el comunismo, cruces. Se eliminó el comunismo, pues el socialismo, cruces. Los liberales son iguales que los socialistas, más cruces. Un candidato a la presidencia en Estados Unidos liberal era un anatema a la estructura política del país. Bueno, pues eso desapareció en el 89. Ya perdieron los socialistas, el socialismo real y no real, ideal y utópico, y se acabó. Bueno, ¿qué sigue? Como hay gente que sigue luchando en estos principios de distribución del ingreso, de equidad, de igualdad, de todo esto que Piketty recogió en su libro del Capital, puesto que hay gente que seguimos luchando por eso, entonces ya no somos socialistas, ni comunistas, ni liberales, somos populistas. Entonces populista se convierte en un anatema. Esto es populismo, y el populismo ya es denigrante, degradante, espantoso, horrible. Sáquenle la vuelta, y cuando les preguntas por qué, pues no sé, pero suena muy feo eso. ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué no me preguntas por qué lucha un populista? Antes de que surjan los populistas de derecha, porque ahora ya empieza esa confusión. Populistas de izquierda. Ahí tenemos a Trump. Entre la mezcla. Ya tenemos populistas de derecha y de izquierda. Y empiezan a deformarte lo que podría ser un principio ideológico elemental para beneficio de la sociedad, lo cual significaría que se reafirma la parte autoritaria que el sistema imperialista encabezado por Estados Unidos y el grupo del G7, ahora ya no 8, está promoviendo a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, Bretton Woods de 1944 redivivo, sí. Y ahora tenemos que ver qué tanto van a mutar, porque ahora en el 2016 estamos viendo que ya los dirigentes del Fondo Monetario Internacional están preguntándose qué va a pasar, porque no tienen la respuesta. Y la respuesta es, entre otras, este voto que se hizo en Suiza la semana antepasada, de dar la seguridad a los ciudadanos de un ingreso por lo menos de $2,500 anuales para que tengan las satisfacciones más elementales de su familia, que fue votada en contra, pero que ya tiene Francia establecida, ya tiene Inglaterra, una parte así. Entonces, nosotros aquí vacilamos con darles becas a los pobres de 500 pesos porque vayan a la escuela, o 1,000 pesos en las zonas rurales. Sí, en familias viviendo. Entonces $1 diario. Quiere decir que $400 al año. Que estas ideas de distribución del ingreso, en lugar de hacerlas por caridad o espíritu caritativo, comprensivo, o como dicen los gringos, ¿no?, por compasión, pues son cosas inherentes a la naturaleza y a la lucha humana por buscar mejores condiciones de vida. Entonces, si no hay ideologías, se han desdibujado los partidos, ya se les olvidó que existen,
pero sí hay necesidades elementales que no se han resuelto, que se identifican ahora como populistas, pero no son más que tratar de distribuir mejor el ingreso, porque en este ejercicio global neoliberal se ha probado que lo único que hace es ser más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, en mayor número también, porque las clases medias han desaparecido. Entonces aquí hay pues otra disyuntiva que puede hacer que surjan nuevos partidos pragmáticos, pero hacia cosas muy concretas como estas. Porque ahorita lo único que luchamos es en contra del bonito, del feo, de la mujer, del homosexual, del corrupto, del no corrupto, del PRI, del violento. Pues, ¿qué es eso, no? Bien lo decías. Nada, no hay ideas. En eso no estamos votando por nada prácticamente. Estamos votando estamos reaccionando en contra de, que identificamos como hartazgo. Estamos hartos de. Lo malo, Ángel, de no tener la ideología es de que tampoco se puede tener proyectos sin ideología. Como estamos diciendo, si reaccionamos y nos volvemos como de una máquina de hacer votos de castigo, no digo que estén mal, pero no estamos construyendo nada, ¿verdad? Yo diría un poco más allá, quizá habrá que analizar que lo que se está haciendo más que votar en castigo por los partidos que están en el poder, que además están en lo suyo, ¿no? O sea, los partidos están ahí para alcanzar el poder y conservarlo. Lo que estamos en general es que mucha de la gente no está votando tanto por castigar al que está, sino está votando por buscar algo diferente, algo que realmente le dé una respuesta a lo que espera. Y del otro lado, no, o sea, no existe una oferta porque no existe ideología. Hay un caso que ya se menciona en esta nueva conformación política. Si Morena sigue creciendo en la Ciudad de México, ¿cómo va? Ya se plantea desde ahorita la oportunidad de que haya una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. O sea, si esto ocurriera, entonces sí ahí ya estaríamos en el acabose de decir, ¿qué me planteas como idea? Nada, ese es un asunto. Y yo, como ya para culminar con esta parte de lo que pasó el domingo pasado, que sí puede ser interpretado como un voto de castigo. Yo digo que es más bien un voto ansioso de encontrar algo diferente en la única oportunidad que tiene el ciudadano real de ir a tomar la decisión por sí mismo. Porque en general tiene que esperarse 6 años para poder hacer este famoso voto, o sea, para poder decidir. Yo creo que sí hay que plantear sobre la mesa que urge una reforma electoral profunda, o sea, en general, porque ya, entre otras cosas, no podemos aguantar 3 ni 6 años. Entonces habrá que pensar si ya vale la pena que duren menos, ¿no? Si estamos, otra cosa que la gente no pensó mucho es que ya está eligiendo y reeligiendo al mismo tiempo. O sea, es decir, a la hora de votar por alguien, es muy probable que lo está dejando ahí por 3 años, por 6 años, por 9 años, etcétera. O sea, ahí ya tenemos que ir buscando que haya la revocación de mandato como de manera formal, porque si no estaremos permanentemente con personas que llegaron por ocurrencias, que esa es otra de las características de nuestro entorno electoral. O sea, dicen, a ver, ¿qué quiere escuchar la gente hoy? Pues que se acabe no sé qué, y lo dicen abiertamente, y esa promesa de campaña luego no puede cumplirse, y entonces viene el desánimo en general. ¿Qué puede ocurrir aquí rápido? Hay que ir ya pensando en el 18. Si la gente, como digo yo, está buscando algo diferente, lo único que hay diferente en todo este espectro a nivel de presidencia de la República son 2 factores. Uno, alguien independiente de partido, que no veo las posibilidades que alguien con ocurrencias pueda tener asiento nacional, quizá en algún lado sí, ¿no? En algún sitio, pero a nivel nacional no. Las pasadas elecciones demostraron que esto no es cierto. Y la otra parte, una mujer. O sea, si decimos, ¿qué es lo que no ha pasado en México? Pues no ha pasado que haya llegado a la presidencia alguien que no tiene partido, y no ha pasado que llegue a la presidencia alguien que sea mujer. Y eso empieza a generar otro tipo de discusiones. Mencionamos de pasada ahorita y que a lo mejor no sería forma de hacerlo en otra ocasión. Los independientes no funcionaron, cuando menos en estos estados, ¿verdad? Y había, entre comillas, buenos candidatos, digamos. Por eso digo que hay que tomar desde ahorita en la previsión, en esos famosos cuartos de guerra, ¿no? En esa famosa pensamiento dentro de los propios partidos, que son los que dominan el espectro electoral, ya deberían de ir pensando desde ahorita. O sea, que hay que ir viendo cosas para satisfacer asuntos que tienen que ver desde el punto de vista ideológico,
aunque la gente en general, el pueblo no lo manifieste así, con la desigualdad social. El marco de referencia electoral hace muy difícil que un independiente pueda ganar. Claro. La estructura de los partidos dificulta aún más porque tampoco entiende la gente hacia dónde va el independiente, porque la única cosa que ofrece es el estar en contra de algo y ofrecer el no pertenezco a ningún partido, no estoy, aunque no sea, Atado. aunque no sea el caso. Pero yo quiero regresar un poquito de algo que puede hacernos replantearnos algunas cosas. Nosotros criticamos al gobierno de López Portillo porque estatizó la banca, ¿verdad? Uh-huh. Esa nacionalización les pegó muchísimo y se indignaron todos los empresarios. El pretexto que teníamos, que sabíamos, era que fue a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Le dieron $6,000 millones, los repartió entre los banqueros que más protestaban y de pronto aprendió a 2 banqueros sacando el dinero que les dio para llevárselo a Estados Unidos y no usarlo para lo que él pensaba. Entonces se sintió traicionado. Y entonces decían inmediatamente después estos empresarios, es que la deuda que ha contraído este gobierno es verdaderamente inadmisible, qué barbaridad. Bueno, si nosotros medimos la deuda que dejó López Portillo con la de ahorita, es verdaderamente imperdonable. No era esa la razón. También hay que hacer otra consideración. La decisión, hablando de coaliciones, la decisión política del PRI con la que llevó de la democracia, el grupo democrático al que yo pertenecía, por cierto, uh-huh, que llevó al PRD, a la formación del PRD con Cárdenas, con Cuauhtémoc, uh-huh, con Cuauhtémoc, con Porfirio, en fin. Este grupo se planteó dentro del PRI porque el PRI pensó que había llegado el momento de democratizar el proceso de selección interna de su candidato. Y este grupo, desde ese momento, estaba proponiendo no elegir a un neoliberal. Se veía con toda claridad que para allá iba. Sí, con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ahora, ¿por qué iba para allá? Porque ya Miguel de la Madrid había tomado decisiones hacia ese camino y porque el que había hecho la reforma, el Plan Nacional de Desarrollo, era el neoliberal por excelencia, ¿no? Carlos Salinas. Entonces, si va a ser él el candidato, pues es la consideración de esta idea neoliberal. Bien, pero ¿qué es lo que quería la corriente democrática? Lo que está defendiendo López Obrador, que es lo más curioso. No es más que estos principios elementales de los que estoy hablando. Ni es un loco, ni es un mesías, pero son las formas en que la estructura propagandística del gobierno escoge para, obviamente, discriminar a quienes con los que no coincide. Pero hay alguien que no coincide, que se monta en un caballo y es bronco y lo escogemos y es del PRI y es indignado y grita y tal, y pues no acepta ser diputado federal, le ofrecen una lana, no la acepta tampoco, pues a lo mejor este cuate puede sernos útil. Bueno, pues eso ya ahorita nos metemos en una cosa muy local, que de hecho es lo que quiero hablar. No estoy hablando de Nuevo León. Ah, ok. Perdón. Lo vamos a hacer en una cuestión muy local, vamos a hacerlo en la siguiente cápsula. Continuamos aquí en Calzada Política.